Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al maestro Romero Hicks. Muy buenas tardes a todos, señor rector, distinguidísimos miembros de este consejo académico, alumnos, profesores, comunidad en general. Inicio por agradecer la invitación e intentar disculparme por llegar ya avanzada la sesión, solo que la agenda se nos puso con grandes retos y no fue posible llegar poco antes. Hace años, en una institución maravillosa de este país, que es el CONACYT, estuvo don Manuel Ortega. De hecho, él, aparte de dirigir uno de los mejores centros de investigación del país, que es el CINVESTAB, lo hizo de manera espléndida en el CONACYT. Y en la secuencia de la historia acumulada del CONACYT, pasaron por esos lugares entrañables amigos. Uno de ellos es Ignacio Villagordoa, quien ya había sido director jurídico del CONACYT y tuvo el privilegio de que pudiera ser reincidente, y por eso lo invitamos para que estuviera en esas grandes tareas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Me han invitado, y agradezco de manera muy singular al señor rector, para que hablemos de la importancia de la educación privada en la educación superior. Esto está ubicado en un momento muy importante, y les pido si nos pueden ir pasando las láminas para complementariedad en el apoyo de la exposición. Quiero distribuir la presentación, cambiamos de lámina por favor, en 5 grandes puntos. Primero, comentar de manera muy panorámica cuál es el contexto mundial. Segundo, una aproximación preliminar a un diagnóstico nacional. Tercero, las universidades nacionales y superiores en el siglo XXI. Una crítica al problema que tenemos en este momento de una esquizofrenia entre la educación que se quiere caracterizar como pública y particular, cuando en realidad la educación es un bien público y la educación es una función pública independientemente que la imparta el Estado o los particulares. Y finalmente, algo de los retos que tenemos en el mundo inmediato. En el contexto, empiezo por citar a Denis Meadows. Siguientes láminas. Denis Meadows señala que la persona posee por un breve momento en su historia una maravillosa combinación de conocimientos, herramientas y recursos que el mundo haya tenido, y tiene todo lo que es físicamente necesario para crear una forma totalmente nueva de sociedad humana, construida para durar muchas generaciones. Pero los 2 ingredientes que le faltan son 2. Uno, objetivos realistas a largo plazo que puedan guiar a la humanidad hacia una sociedad de equilibrio y la voluntad para lograrlo. Es increíble cómo lo inmediato rebasa lo estratégico, cómo lo cotidiano pesa tanto y la realidad se revela de manera tan poderosa, que nuestra planeación de corto plazo es con quién vamos a desayunar, y la de largo plazo con quién vamos a cenar o a dónde vamos a estar el día de mañana. Y en esto podemos aprender mucho, particularmente los pueblos de la Anáhuac, quienes tenían una visión mucho más estratégica, quizá por la expectativa de vida que era muy reducida, poco más de 25 o 30 años de edad, para un cambio de generación. Por eso cambiamos de lámina, abrimos el milenio con 9 objetivos que puso en perspectiva Naciones Unidas y que son prácticamente muy conocidos, para poder avanzar en una agenda estratégica, al menos para esta generación. Los enuncio porque no es necesario entrar a detalle. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y aquí empezamos con contradicciones. Nunca habíamos sabido más, pero no somos mejores. Y la pregunta es, ¿qué le toca a la universidad para poder atender el tema? Segundo, alcanzar una educación básica universal. No lo hemos logrado. Tercero, promover un trabajo decente o decoroso. 4, la igualdad de género. 5, reducir la mortalidad infantil. 6, mejorar
la salud materna. Séptimo, combatir las nuevas enfermedades como el HIV/SIDA, etcétera. Octavo, un medio ambiente más sostenible. Y noveno, promover una asociación mundial para el desarrollo. Así abrimos el tercer milenio con los objetivos que puso Naciones Unidas. Y quiero que vayamos pensando en las tres funciones sustantivas de una universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. ¿Qué es lo que podemos hacer en cada una de ellas? Y evidentemente que no hay temas prohibidos y lo que requerimos es una perspectiva innovadora. Cambiamos. En esta aproximación de las 9 que acabo de mencionar, Naciones Unidas hace una actualización reciente y nos pone 17 retos. Algunos son parecidos, otros son complementarios. Solamente los enuncio. Primero, el fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad, que aquí estamos exponiendo. Quinto, igualdad de género. Sexto, un agua limpia y que esté saneada. Séptimo, energía asequible y no contaminada. Octavo, un trabajo decente con crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de desigualdades. Undécimo, ciudades, comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsable. 13, acciones para el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y finalmente, alianzas para lograr los objetivos. Todo esto se va incrementando. Luego viene entonces la pregunta de cómo vamos a atender todo esto. Y de todas las instituciones creadas por la humanidad, sin duda que la universidad tiene un papel muy destacado, porque sea en sus primeras expresiones de creación en Bolonia, en París, en Salamanca o en la Universidad Real y Pontificia en México, hoy la Universidad Nacional, sin duda que hay una gran convocatoria para poder atender estos problemas de manera profunda y de manera integral. Cambiamos. En esto hay personas emblemáticas. ¿Y cómo basta un incidente personal mayor a una persona que hoy despliega un liderazgo monumental, como es el caso de Malala? Es una jovencita que, si recuerdo correctamente, todavía no tiene 18 años de edad. Sin embargo, ha tocado el alma, la visión, la inspiración y el corazón de muchísimas personas, y en una expresión de las muchas que ella hace, cuando habla del alma y del corazón, nos dice que un niño, un profesor, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo, y lo hemos visto nosotros por todas partes. Quiero que pensemos en la diversidad de este país. Alrededor de 2.450 municipios, aproximadamente 120 millones de habitantes, y en lugares extremos como Oaxaca, 570 municipios, 570 municipios, hasta otros lugares como en la península de Baja California, Baja y Baja Sur, que tienen 5 municipios. Y en el caso de Baja, el municipio probablemente de mayor tamaño en el mundo, que es Ensenada, y que es 2 veces y medio el estado de Guanajuato. Y perdón la comparación, soy originario del Sacro Imperio Guanajuatense, donde está la capital del mundo, la sucursal del cielo, el ombligo del universo, la Atenas de por allá, la sede de Sorona del Bajío. Pensemos en Ensenada, y Ensenada solo es inmensamente mayor a muchos estados de la República y tiene varios microclimas, etcétera. ¿Qué pasa en México? Siguiente lámina. Estos 19 temas a nivel público gubernamental, en el caso del Ejecutivo Federal, se ponen en 5 objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, y aunque solamente obligan a la parte del Ejecutivo Federal, lo coordinan con entidades federativas, con las 32 y con los 2.457 municipios del país. Y salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona qué es lo que más le preocupa. Son 3 o 4 las preocupaciones fundamentales. Primero, el tema de la seguridad o la inseguridad. Y a eso el presidente de los mexicanos, el presidente Peña, plantea el construir un México en paz. Y ahí tenemos un reto monumental. Como lo dice
claramente Gabriel Said, Estado de Derecho y no Estado de Chueco. Y lo que tenemos hoy en día es la necesidad de construir un país hacia la paz. Segundo, un país incluyente, en donde hay temas de desigualdad, es el tema de la pobreza, y cuando vemos por quintiles o por decirle estadístico las asimetrías de los muchos que tienen poco y de los pocos que tienen mucho, la diferencia en México es monumental y que contrasta con países como Chile, Uruguay, Argentina y otros países de América Latina, y lo que necesitamos es construir un mejor país desde el punto de vista de los desequilibrios sociales, integración familiar, marginalidad, migración, etcétera. Tercero, el tema de la educación con la calidad, lo doy por, entre comillas, obvio, aunque no resuelto. Cuarto, un país próspero, es decir, que tenga un desarrollo económico con crecimiento y una buena distribución del ingreso. Pero parte del problema que tenemos es que en México el desarrollo económico, el desarrollo social, debiendo ser como dos alas de un avión para despegar y aterrizar, no están conectados. Entonces la política social termina siendo la ambulancia que va recogiendo las omisiones y las desgracias de la política económica. Y finalmente, un México con responsabilidad global, es decir, en la parte internacional. Y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Aquí, de manera comprimida, el presidente nos propuso a los 6 meses de su administración, y es muy parecido a los anteriores. No hay temas nuevos, porque lamentablemente no hay temas resueltos y no hay temas agotados, que tenemos que trabajar en construir la seguridad, en atender la pobreza y la marginalidad, en una educación de calidad con inclusión, equidad, pertinencia y otros atributos, un México con crecimiento y desarrollo económico y un México en el concierto internacional de las naciones. Esta forma de contexto, cambiamos de lámina, nos da también el recordatorio de que hoy vivimos una nueva sociedad que está en red o está enredada o está desconectada. Pero a veces, cuando estamos nosotros sufriendo o gozando, ¿cuántas veces hemos ido a una conversación y estamos en un lugar público y nos pasamos más tiempo conectados a esto que a la comunicación? El otro día me llegó algo de uno de mis hijos, un anuncio de un restaurante que dice: no tenemos wifi o wifi, conversen entre ustedes. Esto que nos hace estar más cerca y más lejos es verdaderamente una tragedia. Ya tenemos que poner normas de etiqueta para preguntarnos si el celular va a la izquierda o a la derecha de los cubiertos. A ese nivel de desgracia estamos llegando. Entonces tenemos que reconocer que hay una sociedad líquida, que está globalizada, que no tiene centro, que tiene muchos lugares de poder y que está hiperconectada, pero que no necesariamente es más sensible y mucho más humana. Seguimos. Junto con esto, cambio de lámina, pues hay muchas tendencias que impactan hoy en la educación superior. Por una parte, la globalización, por otra, las nuevas redes o los retos sociales, y finalmente los cambios en el mundo laboral. Por ejemplo, en la parte de la globalización, no puedo omitir el contraste. Hace escasas horas, el Senado de Brasil le comunica a la presidenta que la va a someter a un juicio. En México, por cosas peores, ni siquiera estamos cerca de poder hacer eso. Hay Estado de Derecho o Estado de Chueco. Pero esas noticias, a su vez, pueden impactar para poder mejorar las cosas. Ya hay nuevos retos, por ejemplo, el envejecimiento. Las personas viven más, pero no necesariamente tienen mejor calidad de vida. Las personas viven más y los éxitos en salud son caros. Hoy tenemos enfermedades crónico-degenerativas como el gran asesino silencioso, la diabetes, las cardiovasculares, el cáncer, el VIH-Sida, etcétera. Y tenemos también modificaciones en el mundo laboral. Aquí, de alguna manera, aunque llegue tarde, lo empiezo a tratar de ubicar. Cuando pensemos el día de mañana en una universidad, no vamos a pensar en un edificio.
vamos a empezar en un conjunto de redes en búsqueda. Si a mí me presionan para decir cuál es uno de los conceptos más sencillos de universidad, pues es un lugar en donde un profesor y un alumno, o una computadora guiada por un profesor y un alumno, buscan la verdad en un espacio de libertad, es abajo de un huizache, o sea, en una conexión de forma no enajenante. Entonces tenemos que reconocer, cambiamos, que vivimos ante varias constantes: la competencia, la incertidumbre y el cambio. Son tres constantes: competencia, incertidumbre y cambio. Y que por lo que se refiere, por ejemplo, al cambio tecnológico, lo que ha ocurrido en los últimos 25 años era absolutamente inimaginable. Sin embargo, no podemos quitar la parte del rostro humano y el rostro social de una sociedad que quiere ser mejor. Veamos en esta lámina algunas comparaciones a distancia. Hace 25 años IBM tenía el monopolio de las computadoras. El MS-2 era el sistema operativo, Windows y el mouse eran los grandes inventos recientes, y en el 95 ya había 20 millones de usuarios y 5 millones de computadoras conectadas. Esto lo comparamos en memoria, en velocidad de resolución de Internet, y una máquina tan simple como esta tiene mucho mayor capacidad de acercamiento y de daño de deshumanización que lo que tenía una computadora recientemente. Por eso cambiamos. A nivel internacional hay procesos de integración y los hay a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Qué pasa a nivel de integración? Después de varias décadas se hace la Unión Europea, tenemos el Mercosur en el Senado de la República, y los invito a seguir el proceso. En los próximos meses se va a dar una gran discusión en el tema del Tratado Transpacífico, porque el Senado lo tiene que ratificar o no, y ya lo firmó el presidente Peña junto con otras cosas. Pero estamos dependiendo de quién llega, por ejemplo, a la presidencia de Estados Unidos. Seguramente ya sé que no tienen favorito. O está el tema del Tratado de Comercio Libre, o está el tema económico supranacional de los clústeres automotrices, donde México tiene mucho que decir. Nos estamos convirtiendo poco a poco en uno de los mayores productores automotrices, la parte aeroespacial, las multinacionales educativas, etcétera. Todo esto tiene, cambiamos de lámina, un gran impacto en el mundo educativo, porque el mundo educativo nos está diciendo que hay consecuencias entre lo que es necesario y útil aprender y comprender. Algunos de nosotros éramos privilegiados cuando teníamos el acceso a la Enciclopedia Británica. Hoy la Enciclopedia Británica es una pieza de museo que ya ni se vende, porque está en un espacio electrónico. Las metodologías para aprender, muchos todavía recordamos la época en que algunos profesores escondían el libro de texto guía para que no supiéramos cuál era el libro de consulta, o buscábamos los apuntes, cuando hoy tenemos más información, pero no tenemos mejor formación, no tenemos mejor aprendizaje. La época en la que uno enseñaba y el otro aprendía se ha ido modificando. En el mejor de los casos, hoy en día, el maestro es el alumno más aventajado de la clase, y no siempre. Y cuando esto ocurre, tenemos una serie de desequilibrios. ¿Cuál es la motivación para aprender? ¿Cuál es la vigencia de los contenidos? ¿Cuáles son las instituciones de aprendizaje? Como señalaba el funcionario de la Secretaría de Educación con gran atingencia, ¿cómo vamos a acreditar? O sea, el mundo está cambiando de manera muy rápida. Entonces tenemos que preguntarnos, cambiamos, ¿cuál es el papel que nos toca a nosotros? Hoy, siglo XXI, ¿cuáles son los grandes temas y qué estamos haciendo para poder atenderlos? Están aquí, por ejemplo, Antonio Gago, que estuvo en un papel muy importante en la NUYES, que fue subsecretario de Educación Superior, que estuvo en temas de acreditación y evaluación. Y yo creo que aquí tenemos, en la perspectiva de ellos, dos maravillosos ejemplos de personas que en su generación supieron entender lo que es ser de vanguardia, lo que es pensar de manera distinta, y eso es lo que tenemos que hacer en el mundo educativo, innovar. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Yo les garantizo, y sé que la humildad y la prudencia son de los más grandes atributos de ambos, que las instituciones por las que pasaron
Eran unas cuando llegaron y otras cuando se retiraron. Y para fortuna dejaron una semilla tan fértil en terreno y en condiciones que esas instituciones, por un lado, lamentablemente ya no dependen de ellos, pero por otro lado, sí tuvieron la formación del capital humano y la inspiración para hoy ser mejores. Y por eso, en el diagnóstico, por ejemplo, entrando a las cifras nacionales, cambiamos cuál es el tamaño del sistema. Hoy tenemos más de 3,5 millones de alumnos en educación superior. Y pensemos por un momento lo que cada uno de ellos ha vivido en este día de hoy. ¿Cuántos se levantaron con motivación? ¿Cuántos están atendidos en sus necesidades familiares o en sus necesidades físicas, mentales o espirituales de su bien-ser y bienestar? Y cuando empezamos a desagregar la información, licenciatura, posgrado, públicas, federales, estatales, autónomas, privadas, pues la primera pregunta que se hacen ellos no es si están en una escuela pública o una escuela privada. Lo que se preguntan es, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Y cuál es en el destino del final del día, antes de dormir, en qué están pensando? Dejo los números, no porque no sean importantes, sino porque detrás de cada número hay un nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido de cada persona. Y lo que estoy completamente convencido es que todos los caminos del cambio, entre otros, pasan por las familias y por las universidades, por las iglesias, por las empresas también. Y medido en encuestas públicas, cuando se le pregunta al mexicano cuáles son las instituciones de mayor credibilidad, generalmente la universidad en abstracto, independientemente de su denominación, la universidad es de la que tiene mayor credibilidad, porque la universidad no es un museo del pensamiento, es una incubadora de sueños y esperanzas, y en el paso de la universidad que cada uno pudo tener, siempre hay un antes, un durante y un después. Y digo durante porque la calidad universitaria nunca se pierde, es un derecho y una obligación, y es una camiseta que se lleva para toda la vida. Cambiamos. ¿Cómo está la matrícula en el país? Si vemos cuál es matrícula pública y cuál es matrícula no pública, entre comillas, el 30% está en planteles como el que el día de hoy nos está albergando. Y cuando vemos por servicios, la licenciatura es el 90%, el posgrado es el 6-7%, en la normal está como el 3%. Y aquí hay un tema que dejo apuntado y que de alguna manera los funcionarios de la SEP ya lo deslizaron. Una de las grandes preocupaciones nacionales es que la educación normal en México está completamente desligada del sistema universitario. El normalista no está conectado al sistema universitario y el caso inverso también se da. Y se da una gran oportunidad para revisar cuál es el planteamiento del tipo de maestro que queremos tener. ¿Quiénes son los principales educadores de este país? Dos, los padres de familia y los maestros. Y el problema que tenemos es que no hay formación de padres de familia. Probablemente uno de los papeles más importantes en la vida es ser padre de familia. Nadie está haciendo prácticamente un estudio sistemático o un esfuerzo sistemático, salvo que de repente algunas iglesias y algunos esfuerzos de sociedad civil. Entonces, si nos quejamos de quiénes somos y nos volteamos a ver en qué calidad de padres de familia, si tuviéramos que pasar un examen cada 4 años de padres de familia, pues yo creo que nos quedamos prácticamente con unos cuantos. Yo empiezo a preocuparme, soy padre de 10 hijos, ya se me imaginar, soy terrorista demográfico, el tipo de preocupaciones que puedo tener. Y el otro es el de los maestros. Casi nadie ha sido formado para ser maestro, y los que fueron formados saben más de pedagogía y didáctica que de la propia disciplina. Los demás que hemos incursionado en el medio universitario, pues lo hemos hecho de manera empírica, improvisada. Y el problema de lo empírico es que uno tiene un pésimo maestro, que es uno mismo, y entonces no alcanza a hacer el contraste. Cambiamos. Hay avances, por ejemplo, en la modalidad no escolarizada. Y este es un tema importante porque
ya no vamos a pensar en la universidad como un solo edificio o un solo campus, va a ser un concepto en redes. Y hay una serie de indicadores donde tenemos problemas en México, por ejemplo, en absorción, en deserción, en abandono, en cobertura, en calidad. No voy a alcanzar a explicar las cifras por el tiempo que tenemos. Cambiamos. Lo que sí quiero, siguiente lámina, dejar como contraste es que, a diferencia de otros países, por las razones que sean, el porcentaje de la matrícula pública en relación a la matrícula privada, y eso lo sabe mucho mejor que todos nosotros don Antonio, que el día nos acompaña, es que por ejemplo en Chile es el 74% de la matrícula es privada, en México es el 30%. Tenemos modelos diferentes donde lo que tenemos que mejorar es más cobertura, más calidad, más equidad y más pertinencia. A mí no me preocupa si es pública o es privada, lo que me interesa es que haya más cobertura con unos atributos, con calidad, con equidad y con pertinencia. Y cuando vemos, siguiente lámina, el crecimiento de la matrícula, nos damos cuenta que otros países lo han hecho de manera mejor y de manera más rápida. Si llevamos nosotros los indicadores de educación, ciencia y tecnología al año del 70 y nos comparamos con España y con Corea del Sur, teníamos indicadores semejantes en muchos de los números. Y hoy, a la hora que volteamos, nos rebasaron por adelante y por todas partes. La escolaridad, pues ha venido creciendo, pero tenemos una escolaridad poquito superior a 9 años de escolaridad. Hoy la obligación es que el Estado mexicano garantice la educación secundaria y tenemos 33 millones de personas que no han terminado la secundaria. Y a partir del año 2021, por una reforma constitucional, el Estado mexicano tiene que garantizar media superior. ¿Vamos en ruta para cumplir en el 2021? Lamentablemente no. Entonces tenemos que atender esto de manera complementaria entre todos. Como dice la conseja popular, escaso el amor, ¿para qué desperdiciarlo en celos? Lo que necesitamos es entrar a una estrategia integral más profunda, de mayor envergadura, para poder tener mejores cosas. Ya cuando entramos, a ver, 3 láminas adelante, al tema del gasto, vamos a dar cuenta que también hay áreas de oportunidad, porque no estamos cumpliendo bien en la inversión del gasto y la mayor parte del gasto se va en nómina y no en gasto de inversión. Ante todo este conjunto de consideraciones nacionales e internacionales, ahora preguntémonos, cambiamos 2 láminas por favor, ¿cuál es el papel de la universidad? Pues la universidad tiene que ser ese faro, esa columna vertebral del cambio, ese depositorio de esperanza, de conocimiento, de interacción, de formación de personas para poder tener un mundo mejor. Porque los temas que acabamos de enunciar, de manera preponderante, los tiene que resolver el mundo universitario. Pero la universidad no está sola. La universidad es parte de una sociedad y tiene que estar integrada. Solo que en ocasiones las comunidades académicas somos un poquito complicadas y somos hipercríticas, hipersensibles, soberbias, insaciables, intransigentes y dogmáticas, excepto los que me están escuchando. Pero varios de los que estamos aquí sabemos. Y entonces yo recuerdo que hace algunos años, en un evento del Consejo de Ciencia de CONACYT, vino Richard Ernst, el premio Nobel de Química, que desarrolló la resonancia magnética y que, por cierto, al principio de sus investigaciones nadie le publicaba porque lo consideraban irrelevante o inútil. Hoy la resonancia magnética está en el corazón de muchos de los temas de salud, entre otros, y nos puso una lámina donde pone así como un castillo, y en ese castillo hay una escalera, y en la escalera está mirando a alguien hacia afuera, y eso es lo que pasa en la universidad. Tenemos la mirada del ombligo hacia adentro, o de repente así, con cierta cautela, miramos hacia afuera a ver qué es lo que está ocurriendo, cuando en realidad la universidad, a través de sus funciones, pues debe ser el centro, debe ser un remolino de
discusiones, de sueños, de esperanzas y de muchas tareas por venir. Por eso cambiamos de lámina. A la universidad se le han dado, particularmente el modelo latinoamericano, 3 misiones: 1, la investigación; 2, la docencia; y 3, la difusión del conocimiento. Empiezo primero por el tema de la investigación, y aquí quiero ser claro y poniendo un reto. ¿Qué es la universidad? La universidad es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere conocimiento. Si no estamos creando conocimiento, podemos ser un gran plantel de educación superior, pero el nombre de universidad no lo estamos haciendo de manera plena. Y por eso quise poner en esta lámina el tema de la investigación por delante. Está en segundo lugar el tema de la docencia, que es lo que involucra la mayor parte de la tarea y el presupuesto, y el tema de difusión del conocimiento y extensión de la cultura. Esta parte de la misión es fundamental, porque hay que tener una identidad propia y al mismo tiempo saber que trabajamos en un mundo de competencias, que estamos en un mundo de complementariedad, pero que tenemos que siempre ver la posibilidad de ser mejores. Si hay alguna institución donde la innovación tiene que ser cotidiana, es la universidad. Si en la universidad todo el mundo piensa igual, eso es alarmante, sospechoso e indeseable. Es como si se tuviera el conocimiento. Bienvenida la diversidad, bienvenida la forma de expresión de mayor amplitud, siempre y cuando se haga con rigor metodológico y en un espacio de libertad y con respeto a los demás, porque nadie es el dueño del conocimiento. Entonces tenemos que pasar, cambiamos de lámina, hacia el diseño de un sistema que incluya desde educación básica hasta educación superior, pero lamentablemente no funcionamos como sistema, funcionamos como feudos. Yo creo que México es campeón de microfeudos macrodesintegrados. Cada quien hace lo que quiere y creemos que somos los grandes Quijotes del territorio y nadie nos va a dominar. Ángeles Mastretta, de una manera más elocuente, literaria, dice lo siguiente: nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos. Esa es parte de la tragedia del país nuestro, de que no tenemos una visión colectiva para poder trabajar en equipo. ¿Cuántas veces trabajamos de manera coordinada? Pues muy poco. Naciones Unidas, siguiente lámina, desde hace muchos años, desde la fundación de la posguerra y que se crea UNESCO, Naciones Unidas para Educación, Ciencia, Cultura, y que por cierto un gran mexicano, don Jaime Torres Bodet, fue uno de los primeros directores de UNESCO e hizo un trabajo monumental, nos ha obsequiado diferentes documentos sobre lo que es la universidad en el mundo. Ahí vienen unas ideas, solamente las dejo para la reflexión que cada quien quiera tener. Cambiamos y de manera muy respetuosa, sin que sea algo ni original ni a manera de receta, simplemente porque a veces nos preguntan ¿y qué debe tener una buena universidad? Empiezo por comentar lo siguiente: los 3 indicadores que no fallan es quiénes son sus profesores, sus alumnos y sus egresados. Y es un juicio de valor de carácter social, es reducir todo a 3, que es demasiado arbitrario, pero es preguntarnos quiénes son los profesores de una universidad, su forma de ser. Entonces decimos que en esa universidad está tal o cual persona. Luego preguntamos quiénes son sus alumnos, su razón de ser. Y finalmente, quiénes son sus egresados. Más allá de eso, y hay instituciones muy serias, una de ellas ya la encabezó aquí don Antonio, o hay, desde luego, hay que separarlo, porque por ejemplo, Sinvestav en los indicadores de ciencia es probablemente el que tiene de los mejores indicadores del país, y ya lo encabezó aquí don Manuel, pues tienen vocaciones particulares, pero hay partes que son muy importantes desde la fundación. Por ejemplo, primero, el mejor modelo educativo. ¿Cuál es el currículum? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son los métodos? Y aquí empezamos con daños cerebrales.
perdón aquí a la SEP, y vamos a hacer una propuesta, y le hemos platicado ya con el secretario Nuño y el subsecretario Otto Granados, el secretario José. Quieren que todo el mundo sea igual. ¿Sí? O sea, atentamos contra la libertad académica. Entonces, si alguien quiere, y ya sé que pusieron el documento del 279, que me parece una extraordinaria forma de inicio para cambiar el tema de este acrónimo que parece una palabra ofensiva, REVOES, Registro de Validez Oficial de Estudios, tú también ya pasaste por ahí. O sea, que quieren que todo el mundo, o sea, por ejemplo, hoy, y hay otro acuerdo que por ahí está pendiente por revisar, es la revelación de estudios hechos en el extranjero. Ustedes saben que si ustedes vienen hoy en día, aunque vengan de Oxford o de Cambridge o de Harvard o de Stanford o de la universidad que quieran y quieren revalidar, tienen que encontrar una universidad que tenga el 70% de parecido al que ustedes tuvieron, aunque vengan de Oxford. Y si no, pues peor para Oxford. O sea, no puede ser. O sea, hoy en día, teniendo la posibilidad de que alguien sea doctor sin haber pasado por primaria, y no es exagerado, porque tenemos modelos de acreditación muy diferentes, o a veces demasiado restringidos. A mí me gusta destacar que, para fortuna de todos nosotros, Octavio Paz fue un orgullosísimo desertor de la carrera de Derecho en la UNAM. Hubiera sido quizá un abogado de media tabla y nos obsequió ser un literato extraordinario. Le Corbusier en su vida pisó una escuela de arquitectura. Entonces, tenemos que pensar en modelos académicos que sean de excelencia académica, de pertinencia social, muy flexibles, muy pertinentes, pero que vayan en búsqueda, y en eso se vale. Y parte del reto, y lo voy a comentar un poco más adelante, tiene que ver con el hecho de que se conserve el principio de libertad académica. En este momento, por ejemplo, yo no envidio al subsecretario Otto Granados, tiene más de 3,000 REVOES pendientes por dictaminar. No hay manera humana desde un escritorio para responder a 3,000 solicitudes. Entonces, lo que están planteando ellos, ya conocieron por la funcionaria cómo empiezan a poder resolverlo, es algo. Entonces, empieza por tener un mejor modelo educativo. Segundo, los mejores profesores. Es como en el béisbol, si no tenemos un pitcher abridor y buenos relevistas, no ganamos. Y lo más valioso de una universidad son los profesores. Porque, con mucho respeto, los alumnos y las autoridades son aves de paso, pero quien se queda son los profesores. Y tienen que tener el mejor perfil. Ejemplo, los fundadores del Cinvestav, pasando por don Manuel, metieron algo que es monumentalmente significativo. Los profesores de Cinvestav no tienen una relación laboral indeterminada, se revisan de manera periódica y bajo esas reglas aceptan. Porque alguien no basta con que esté, no queremos que esté estacionado, lo que queremos es que esté haciendo más cosas. Entonces, si yo tuviese que escoger una de las variables más importantes, es el tamaño de los profesores. Pero el problema que tenemos es que en casi todas las reformas académicas del país, el gran ausente es el profesor. Entonces, tenemos reformas de papel y el profesor sigue enseñando lo mismo y no está en formación, y tenemos una serie de problemas. Tercero, los mejores alumnos. Y en eso siempre se puede mejorar. Y la ventaja que tenemos es que la naturaleza nos dio grandes posibilidades. Cada ser humano es único, irrepetible e insustituible. Nunca hay dos personas idénticas. Aún en los mellizos, que tienen parte de su código genético prácticamente idéntico, pero la parte de aprendizaje es diferente. Entonces, tenemos que tener a los mejores alumnos. Luego, infraestructura, financiamiento, vinculación, gestión, gobernanza, internacionalización, y yo le pondré un 10º para que le añaden ustedes el que quieran. Pero casi todas las mejores universidades del mundo o centros de educación superior e investigación de los mejores tienen este tipo de elementos.
y no son idénticos entre sí, sin embargo comparten valores, visión, misión y una serie de aspectos. Bueno, hasta aquí sería así como un trazo preliminar hacia un deber ser, solo que, cambiamos de lámina, nos enfrentamos a una esquizofrenia. Aunque el muro de Berlín cayó en 1989, pues en México el muro de Berlín entre lo público y lo privado todavía está demasiado presente. Y nos preguntamos, ¿reconocemos el papel de todos? No, aunque uno de cada 3 alumnos de educación superior está en una institución privada, no tenemos esa verdadera forma de evaluación. Y entonces cambiamos de lámina, algunos estereotipos que son errores comunes al abordar el tema de las instituciones privadas. Por ejemplo, una de ellas, y eso se comenta en la calle, aunque no todos, es primero verlas como negocio y no como servicio. La otra es que se les trata como un universo distinto. No, es que los públicos de una manera y los privados de otra. Todos somos mexicanos y tenemos que tener criterios de evaluación análogos. El otro es dividir lo público y lo privado, no reconocer la función social. Es que nosotros somos misioneros, esos son fenicios. Entonces, acá estamos los buenos y allá están los malos. O desconocer su papel en el desarrollo del conocimiento, o que solo sirven a una élite, o que no merecen libertad de cátedra, porque los muy preparados solamente estamos en otro espacio. El control que tenemos sobre ellos es verdaderamente, haciendo la extensión de la frase del Premio Nobel de Literatura de Vargas Llosa, en el mejor de los casos una dicta blanda. Y perdón aquí la crítica, yo también ya pasé por el tema gubernamental y el tema universitario. Los tiempos de respuesta de los trámites son 6, como los del gobierno: lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Para inventar burocracias, en México somos casi campeones del mundo. Entonces queremos controlar a todos. ¿Por qué? Porque no hay un principio de buena fe. Por eso lo que vamos a tener que caminar, y yo sé que la Secretaría lo tiene en el radar, es caminar en un futuro hacia la acreditación institucional bajo ciertas características, y lo hemos platicado con FIMPES para ir avanzando todo esto. Hay que hacerlo con gradualidad, con mucha exigencia, etcétera. Noveno, pues los buenos y los malos, y finalmente pues hay que aislarlos, porque estos son fenicios y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué abordo el tema? Porque sí es cierto y lamentable reconocer que hay una carga ideológica negativa respecto a todo esto. Sobre todo los que tenemos más vivencia en la universidad pública, miramos a los demás con otros ojos. Se les ve como negocio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que quitar estas formas de muro de Berlín o muro mexicano para construir unos otros, y que empecemos a construir lo que debe ser entre todos la Universidad Mexicana de este momento, que tenga elementos comunes, que tenga elementos diferenciadores, cambiamos, pero que por supuesto derribe el muro de Berlín, con varios dilemas que hay que resolver, y nada más los enumero, siguiente, y que son dilemas falsos. Por ejemplo, libertad contra regulación. Si una institución demuestra seriedad académica, por supuesto que tiene que tener libertad académica. Y entonces entramos al tema, por ejemplo, de la autonomía y al tema de ciertas cosas, y aunque la autonomía es un concepto jurídico de una descentralización extrema y que tiene 3 componentes, la parte académica, la parte administrativa y la parte jurídica, pues sí necesitamos que se permitan espacios de libertad, aclaro, con responsabilidad. No es solamente de darlo de manera incondicional, pero en procesos tan dinámicos y complejos, ¿cómo protegemos la libertad de cátedra y al mismo tiempo propiciamos la movilidad? Si un alumno se cambia de un plantel a otro,
olvídenlo. Es como volver a hacer la carrera, es casi volver a empezar, y muchos se quedan en el camino, porque los procesos de revalidación es la pesimización optimizada, o sea, están diseñados por el enemigo para ir viendo materia por materia, tema por tema, subtema por subtema, en lugar de verlo en una manera más general. Y es que esto me recuerda la vieja broma de esta de que la CIA manda a México a alguien a tratar de entender este país, y entonces se pasa un año y después de un año no sabe cómo reportar las cosas. Y entonces, diarrea, psiquiatra, se interna en el hospital, no sabe cómo resolver el tema. Y entonces, hasta que se le ocurre mandarle al señor director de la CIA un memorándum breve y confidencial. Y le dice: señor director de la CIA, agotada la absoluta confusión inicial y después de un trabajo arduo, exhaustivo y particularmente frustrante, he podido finalmente concluir que México fue diseñado por el enemigo. Lo único claro es que todo está confuso. Y no intenten cambiar las cosas porque se van a poner peor. El problema de esto es que a veces el enemigo somos nosotros. Y le digo con mucho cariño a los funcionarios o disfuncionarios. Tenemos que pensar en un mundo diferente, donde con libertad, con responsabilidad, con acreditación, con algo se pueda esto. La otra falsa dicotomía, cambiamos pues la parte de lo público y lo privado, ya de alguna manera lo decíamos, y en la última frase de la lámina digo: ¿y por qué las privadas no pueden tener autonomía? Yo creo que es un reto para poder avanzar a un deber ser que tenemos que construir. O lo otro es entender, ya no son dilemas, cambiamos de lámina, pues que la educación es un bien público y que es un componente del desarrollo, que es un derecho habilitante y que nos involucra absolutamente a todos. ¿Qué retos tenemos entre otros? Cambiamos de lámina. Uno es cambiar de paradigma. Cambiar de paradigma de un director de orquesta con un solo director, una sola partitura, todo muy bien elaborado. Cambiamos a una banda de jazz, en donde vamos construyendo y vamos permitiendo flexibilidades, innovaciones, partituras de otro tipo. Seguimos, en la libertad ordenada del jazz, en el contraste, la orquesta tiene una partitura rígida, se respeta el pautado, los tiempos están marcados, el director verifica que se cumpla y siempre es lo mismo. Y en el jazz lo que hay es un tema, se ponen de acuerdo en la armonía, hay silencios marcados, pero ajustan la música y nunca es igual. Segundo, los retos normativos. Y aquí entro solamente a enunciar algo. Nos urge, así lo estamos viendo con la SEP, con la NUYES, con FIMPES, con otros organismos, construir una normatividad diferente en la educación superior. Voy a poner un contraste. La ley reglamentaria del artículo 3º es la Ley General de Educación, se ha cambiado más de 200 veces en 20 años. Si por cambios fuese, el país estaría sobre resuelto. La ley para la coordinación de la educación superior, que deriva poco después de que se puso la autonomía universitaria en la Carta Magna, a iniciativa del presidente López Portillo, y que tiene vigencia desde diciembre de 78, ¿saben cuántas veces se ha cambiado? 0, porque no se aplica o porque no tiene la vigencia necesaria. Entonces tenemos que construir un modelo diferente en educación superior y estamos empezando a hacer una alianza entre la Secretaría de Educación Pública, la NUYES, FIMPES, el Congreso. No va a ser un trabajo sencillo, donde tenemos que empezar a ver estos retos normativos, cómo podemos de una manera diferente. Para temas como evaluación, acreditación, financiamiento, reconocimientos de validez, etcétera. Tercero, la investigación. Aquí vuelvo a hacer el comentario de que se requiere hacer más investigación. Y aquí sí tenemos un contraste muy grande, al menos en los números,
y en los compromisos que tenemos entre los planteles públicos y los otros. Cambiamos de lámina. Por ejemplo, dos adelante. En México existe desde el presidente de la Madrid, con un gran secretario, don Jesús Reyes Heroles, y yo sé que aquí varios de los presentes, entre otros don Manuel y don Antonio, contribuyeron en la generación del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy en día el sistema es una certificación de individuos y tiene casi 25,000 personas. Y a la hora que vemos dónde están las 25,000 personas, qué hacen, qué dejan de hacer, pues tenemos que reconocer que solamente como el 4% de ellos están en universidades particulares. Ahí sí tenemos que hacer una corrección urgente, porque necesitamos más profesores que hagan investigación. Se han intentado elementos recientes. Cuando tuve el privilegio de estar en CONACYT, seguimos un poco la política de los antecesores, porque había un momento en que si alguien era miembro del sistema pero estaba en una universidad particular, la universidad era la que tenía que pagar el estipendio y no la parte pública, pero ahí sí tenemos mucho por hacer en la parte de investigación. Y voy a decir un comentario arrogante. En ocasiones, hace años, cuando tuve el privilegio de ser rector de la Universidad de Guanajuato, me preguntaban ¿cuántas universidades hay en Guanajuato? Y les decía, una. Perdón, los demás eran casas de estudio muy respetables que querían ser universidad, pero no alcanzaron a hacerlo. Sí había en ese momento centros de investigación muy importantes. Por ejemplo, el CINVESTAB se fundó en el 80 en Guanajuato y les tocaba a ustedes hacer muchas cosas. Los centros CONACYT, la universidad ha hecho cosas muy significativas, pero cuando volteamos a ver la contribución de la universidad particular, tenemos una gran deuda pendiente. El otro reto es la responsabilidad social. Y ya decíamos que la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Y este concepto está empezando a permear cada vez más en el mundo universitario y en el mundo de la ética empresarial sobre cómo podemos realmente tener responsabilidad social. En inglés hay una palabra que en español no tiene el referente exacto y es accountability. Y tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Tú cuestas o vales? ¿Tú contribuyes o eres una carga? Perdón que lo exprese así, a mí de pequeño mi abuela me llevaba a pagar sus contribuciones prediales, no era el impuesto, eran sus contribuciones. Y es un sentido, como señala don Antonio, muy diferente, no es lo mismo que te lo impongan a que lo contribuyes. Y todos nosotros somos contribuyentes o somos una carga para los demás. Y en esto hay que diversificar los enfoques de responsabilidad social en buena voluntad, en democracia, en sostenibilidad, en ir más allá, en bien común, etcétera. Y les dejo solamente un apunte para concluir, porque más bien terminar, no concluir. Ustedes nunca concluirán. Uno de los grandes retos que tenemos en México es formar ciudadanía. No puedo dejar inadvertido el comentario que hacía del contraste con Brasil. Ante temas de corrupción y de impunidad, millones de personas en la calle, exigiendo Estado de Derecho. Y no voy a prejuzgar, porque siempre que hay un señalamiento hay que partir de una presunción de inocencia y un debido proceso. En este caso, hay que conservarla sobre las personas como la presidenta que hoy se separa hasta 180 días por el cargo. Presunción de inocencia y un debido proceso. Pero lo que urge es ciudadanía. Cuando preguntábamos hace rato, al salir a la calle, ¿qué es lo que más le preocupa al mexicano? Y que decíamos el tema de la seguridad, la pobreza, la economía, el ingreso familiar y demás. Aquí hay un elemento importantísimo de la universidad, que es el tema de los valores. Damos la impresión de que en el fondo se nos perdió el alma, se nos quebró el espíritu, abandonamos la esperanza. Regresaba a ese
13,5 millones de personas que están en la Universidad Mexicana, que son 3.6 millones ya. ¿Cuántos realmente se sienten Quijotes? ¿Cuántos se levantan en la mañana con la actitud de ir a conquistar, a aprender, para después emprender mejores causas para el país? ¿O cuántos estamos en una situación vegetativa de hombre masa que ha perdido el ideal y la esperanza? Por eso, si en algún lugar la utopía se convierte en realidad, es en el espacio universitario. Ser universitario es poder pensar, leer la realidad, criticarla, sentirla y comprometerse. Y ser un Quijote que alberga sueños y esperanzas. Eso es la universidad. No es un museo del pensamiento, no es un espacio solamente de movilidad social, que desde luego sí lo es, y para mucho orgullo, 2 de cada 3 y en ocasiones 3 de cada 4 de generaciones de escuelas son primera generación que fue a la universidad, sino es un lugar que cambia las cosas. Cierro citando al presidente Patricio Aylwin de Chile y que enfrentó la transición de la dictadura a la democracia. Hace poco, más de 20 años, en noviembre de 95, en un congreso universitario, me tocó escucharle la siguiente afirmación: la universidad es el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Esa es la universidad, el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Y por eso, cuando nos preguntamos quién es la universidad no es el edificio ni solamente sus autoridades, sino yo soy el universitario. ¿Y quién va a hacer la diferencia? La diferencia entre lo que somos y lo que y queremos ser, la vamos a hacer nosotros. Porque si las ideas te hacen fuerte, los ideales te hacen invencible. Muchas gracias a todos.